Na, 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 no. Más atmosférica que nunca la música del Padrino con Nino Rota, Don Mirko. ¿Qué está haciendo? ¿Usted está ensayando un masaje al gato? ¿Ah? Ahí con Al muerto. Masaje. faramaya, como decía mi abuelita. Oiga, Mirko, qué semanita, ¿no? Para analizarlo en El Poder, según El Padrino, desde stock disponible, desde Vía X y Libre Expresión este viernes, ¿ah? Estas son las semanas en que da gusto tener la mega que uno tiene. De Te comentarista la de la hacen, actividad. te la hacen fácil, claro. ¿Qué me dice? ¿Qué me Oiga, entra al tiro, María? mejor que una serie de Netflix. ¿Sintió el caceroleo el Sí, martes en la noche en la previa de la votación? en la previa de la votación, ¿y qué? Y la votación más final de partido de fútbol a penales que la semana pasada. Más, pues más, porque tenía la tensión previa de la noche, pues, ¿no? Claro. Hubieron fogatas, saqueos, Sí. quemaron bus, tenía olor a estallido el asunto, fue una amenaza. La gente salió directamente a hacer una amenaza. ¿Cómo se ha Para ponerlo, empoderado la calle? el contexto es el siguiente, porque se escribe mucha tinta, yo creo, Ujú. y hay mucho técnico hablando, y la bondad del proyecto, y lo menos malo, y todo. Y esto en buen Ya. chileno se trata de, con el perdón de los señores auditores, me perdonan el francés, es pásame mi plata, conche tu madre. ¿Ah? Es un poco, esa es la sensación, ¿o no? Se acabó el análisis, eso es nomás. Eso es, pues esa es la energía que está en el aire. Entonces, claro, todo el ritual rocambolesco Ah, del proceso legislativo se reduce a eso. La y los gente se técnicos, aburrió. y los La gente técnicos, se aburrió, Mirko, claro. los técnicos de Harvard o de las escuelas francesas de economía sacando gráficos que aquí, que acá, que allá. No. Si esto ya está en la calle, ya está instalado. Más que en la rueda, en la calle. Si es muy masivo el clamor y es muy chilena además el concepto. Porque además es pásame mi plata, CTM, Claro, porque es mi plata. Ya exacto. basta. Y que no la Ya tiene basta cualquier persona. déjate de especular y teorizar con mi plata. Y ahí cambia el término completamente. No, yo le decía que el corralito este no lo tiene cualquier persona, sino que ya se sabe, ¿no? Que lo tienen los grandes grupos empresariales que nos han venido en muchos aspectos, ¿no? Sacando por todos lados, ¿no? Claro, la gente está sacando una cuenta corta que es razonable, es decir, o sea, para que me entreguen por cuenta gota una miseria de pensión, mejor ahí yo me la arreglo, Claro, ¿no? exacto. Claro, no es la solución de ningún manual, pero la realidad siempre supera a la teoría. Pásame la plata. Qué buen titular, Mirko Macari. Me imagino que por ahí también va el primer personaje de esta noche, el poder Exacto. según el Padrino. Partimos con acribillado al tiro, porque hay harto acribillado, pero hay Porque uno, no es un acribillado pásame perfecto. la plata, no es pásame la plata, es pásame mi plata, mi plata. La gente tiene mucha conciencia de eso, y eso tiene acribillado al ministro Briones, el ministro Ignacio Briones, que partió como caballo inglés para el estallido, porque efectivamente él tiene dotes y capacidades por sobre lo que habían sido los soberbios ministros de Hacienda anteriores. Es un Claro. gran académico, pero es un académico al final del día, ¿no? Es un personaje de la élite económica, y piensa dentro de la caja en la que piensan los economistas, y lo que está ocurriendo es que la realidad, la ola de la realidad está superando todo ese marco conceptual. Y el ministro es muy icónico y simbólico de ese discurso de los grandes acuerdos y del éxito de la transición, y él siempre se encarga de remarcar. Entonces estaba feliz con el acuerdo político al que había llegado. Creía que ese acuerdo lo tenía en condición de estadista. Ya se sentía como Manuel Rengifo, ¿no? El ministro de Hacienda de Diego Portales, y estaba conectado con el origen de la República. Pero lo cierto es que en los momentos revolucionarios, como estos momentos plebeyos, ¿no? La gente, la demanda y la necesidad de la gente pasa por sobre cualquier acuerdo político. Claro. Y entonces los lentes con los que el ministro de la realidad son unos lentes gastados, son obsoletos, porque él siempre todo el rato está apelando a la democracia chilena ejemplar, a los acuerdos de los 90, a un conjunto de cuestiones de epopeyas que suenan a naftalina.
Claro, porque la otro política es Chile. presente, y como decía el gran Juan Domingo Perón, la única verdad es la realidad. Y entonces Mire, todas sus ofertas de pulsera de Diamond, el plan clase media, ultra mega plus, y bueno, y cada semana era un anuncio más para ponerle una cosita más, ese cuentagotas, ¿no?, del cálculo económico para mantener la regla fiscal. Eso es lo que está estallando por los aires. La claro. gente necesita mucha plata y no importa cuánto cueste. Qué No buena la frase importa de Perón. que se endeuda un país, que se alteren las reglas del déficit fiscal, que han sido como reglas religiosas. Los economistas en Chile han construido unos mandamientos, unos verdaderos mandamientos teológicos sobre lo que se puede y no se puede hacer, no gastar más de lo que tenemos, no endeudarse. Todas cuestiones que son atendibles, pero que son finalmente flexibles porque la realidad social es más compleja en estos casos. Y el gobierno, y particularmente el ministro, no ha comprendido que el manual de economía política en francés ya no sirve. Oiga, qué buena frase que se sacó de Perón. ¿Cómo era para retratar lo que está pasando con Briones, como acribillado, Mirko? Con Briones y con todos los economistas, que la única Ya, verdad es la realidad. Entonces ellos están casados de un es conjunto de verdad, dogmas, es verdad. de muchas lecturas, de doctorados, de teoría. Y la teoría es simplemente, las buenas teorías son solo un mapa, nunca son el territorio. Claro, Y entonces, por eso el peronismo es un charquicán de ideas, pues no depende de la realidad. exactamente, la realidad admite no una cosa o la otra, sino que probablemente todas juntas, y a veces más que eso. Oiga, Mirko, ¿se acuerda cuando llegó Briones, ¿no?, a asumir después de todas estas escuelas de Estados Unidos, ¿no? Y la soberbia que usted habló, que venía de Francia, tenía formación de Francia, así que iba a ser distinto su manejo, pero en esta pandemia el modelo se defiende igual, ¿ah? Claro, porque estamos en el fin de un ciclo, el modelo Claro. está agotado, dio lo suyo, dio lo bueno, mostró lo malo, está agotado, no fue reparado a tiempo y se acabó. Y tenemos que ir a una cosa radicalmente distinta y el ministro sigue pensando dentro de la caja, sigue jugando el juego de lo que le enseñaron. Para el tiempo que al que Claro. estamos entrando como humanidad y como país, requerimos sacarnos los lentes de las cosas que aprendimos que están obsoletas, un mundo sólido, ordenado, jerárquico, compartidos, con ideología. Entonces, estamos en otro mundo. Estamos en un mundo líquido del que habla Sigmund Bauman. Claro. Estamos en un mundo volátil, Mm. incierto, ambiguo, donde no controlamos variables, donde estamos enfrentados a, al antropoceno, a esta sexta extinción masiva de especies, el Claro. cambio climático, a una serie de problemas complejos. Ya no vivimos en el mundo donde la economía es un laboratorio sencillo y las sociedades son un grupo de ciudadanos que yo puedo manejar relativamente fácil. Estamos en este paradigma de la complejidad en que ninguno de nosotros fue educado, ni los que estudiaron mucho ni los Claro. que estudiaron poco, y tenemos que todos resetearnos. Es verdad. Oiga, y también hay un clan también que son los ministros de Hacienda. ¿Qué figura esa también del ministro de Hacienda, Mirko? Porque casi todo, incluso, ¿no?, sacaban mucho los defensores de la AFP, lo que han dicho los ministros de Hacienda de la concertación, ¿no? Se nombró a Velasco. ¿Cómo se llama el otro de la Bachelet que lo sacó la Bachelet porque estaba también tirando más para la derecha? El otro ministro el único que han sacado por política, bueno, no me acuerdo cómo se llama el gallo. Este, él es No, el típico. primero sacó a Arena Sí, porque el empresariado no lo quería, y después sacó a Valdés, a Rodrigo ese, Valdés, que le renunció por el proyecto Dominga. claro, ¿Ah? exacto. Valdés, Más me bien refiero dicho, sí. a Bueno, Valdés, a Velasco y es otro. que todos estos 40 años no han gobernado los políticos, han gobernado los economistas. Los economistas han puesto los marcos del juego de la política. Han dicho, esto no se toca. Sí, Y por eso que tenemos una economía, pero no tenemos una sociedad. Lo que estamos viendo es un déficit de sociedad. Por cierto, el ministro de Hacienda no tiene noción de eso, pero se está enfrentando, está chocando contra esa realidad, contra ese muro. Finalmente son estructuras que se están cayendo. exacto. Son estructuras mentales, la sociedad no existe. A la sociedad la hacemos los humanos, es una convención, un acuerdo. Depende de nuestros sistemas de creencias. Y los sistemas de creencias que hasta el día de hoy operaron ya no sirven más, vienen otros nuevos. Y el ministro es parte de los viejos sistemas de creencias, muy joven, inteligente y capaz
que sin duda lo es. Tiene que ver con quien está chocando contra esta idea de los recursos limitados. Y de que los seres humanos pueden ser sacrificados en función de los números, en cuestiones como que no haya déficit fiscal, que no tengamos más deuda, que gasto, etcétera, un conjunto de reglas que pueden ser un aporte sin duda, pero que siempre son superadas por las realidades. Fíjese que aquí, esto para terminar, Mirko, siempre me gusta hacerle un homenaje al Lucho Levert. Lucho Levert es un gran músico, Santiago del Nuevo Extremo, arquitecto, etcétera, ¿no? Y estábamos haciendo nosotros en el 2013 un video por los 200 años del Instituto Nacional, el Lucho también institutano. Y él se para, ¿no? Estábamos en la sala de clase y se para y hace un discurso, 2013. Y Lucho Levert dice, el problema de este país es que le entregamos todo el destino al tesorero del curso. Y antes gobernaba el presidente con su gente, pero exacto, no el tesorero, ¿no? Que era el menos intelectual de todo. Mira, ese es el ciclo que está muriendo. Esta es la figura correcta para interpretar el ciclo que está muriendo. Necesitamos economía, necesitamos economistas, pero no pueden ser los sumos sacerdotes. No pueden ser los que dictan la teología. Tenemos que ser una sociedad donde hay economía, donde hay política, donde hay necesidades, donde hay otras categorías de bienestar. Los economistas están al servicio de la sociedad y no la sociedad al servicio de los economistas. Perfecto. Primera agregado entonces el señor Ignacio Briones, ministro de Hacienda, y todo, ¿no?, en lo que se representa también Ignacio Briones dentro de la política chilena. Pero hay más acribillados, Mirko, y hay un acribillamiento en patota, ¿verdad? Recordando esa maravillosa escena del Padrino 3, claro, donde se junta la comisión, ahí en Atlantic City. ¿Se acuerda usted? Ahí estamos, claro, ahí estamos viendo la escena. Llega Michele Corleone a romper, a terminar de buena manera su vínculo con los jefes mafiosos. Ahí claro, está la carta. Están mandando la carta al Mercurio. Sí, exacto. Oiga, se reparten anillos, cheques, pero no sabían nada, que iban a ser todos acribillados. Literalmente. Y puro hombre, además. Bueno, por supuesto, si el Padrino es una gran obra del patriarcado, la estructura del poder en el patriarcado, ¿no? Claro, le digo por esa carta que firmaron, ¿no? Muy simbólico, además esa carta de fin de siglo, Mirko, lo hacen en los diarios que representan también el statu quo, puros hombres, y generalmente además de la misma condición social, y casi todos de la misma generación también, ¿no? Esto que hace la CPC con la SOFOFA, la Cámara Chilena de la Construcción, todas las ramas productivas, los mineros, agricultores, etcétera, los campos. Claro, y no sé de quién habrá sido la idea, porque esas cosas se hacen como señales de poder. Justamente el problema probablemente tiene que ver con quién asesoró articulando ese tipo de propuesta, porque hacer todo lo contrario. Si querían defender a la AFP, le hicieron un flaco favor. Claro. Que justamente la señal de que están por sacar el 10%, la carta les da la razón. Si estos gallos están en contra, entonces yo estoy a favor. Justamente, y esa frase lo decía Roberto Méndez hoy día en La Tercera, pero yo comparto ese análisis de muchos otros. Estamos en un momento revolucionario. Estos son las élites contra los que tienen poder, los que están en las cimas de la jerarquía en todos los ámbitos, en los medios, en el poder económico, en el poder político. No es la izquierda contra la derecha. Son los de abajo contra los de arriba, en todos sentidos. Ese es el clima, es un clima plebeyo. Y entonces hoy día ostentar puestos de poder y de autoridad, de estatus, de prestigio, solo te trae consecuencias. Ya no intimidas a nadie. Solo genera una reacción más virulenta, ya no tiene el efecto que tenía hace 5 quizás o 10 años, justamente porque está lo que ha cambiado, y de eso se trata este programa, es demostrar dónde está el poder. Ha cambiado el lugar donde está el poder. Ellos no se han notificado. Eso le iba a decir por esta frase, ¿no?, que dicen, la sociedad no merece que esto sea el principio del fin, ¿no? ¿Qué harto dice esa frase, veniendo de ellos? Exacto. Claro, quiere decir, nosotros no merecemos que esto sea el principio del fin, usted tiene que traducirlo así. Y
pero justamente estos grupos no entienden que mientras más resisten los cambios, menos posibilidades tienen de estar adentro de la conversación interesante sobre lo que viene. Chile es de todo, incluyendo los grandes empresarios, de la élite, de todo. Y Sí. lo razonable sería que todos ellos también estuvieran en la conversación para hacer el Chile que viene, que lo vamos a tener que hacer entre todos desde un lugar de mucha mayor igualdad. Pero en la medida en que siguen aferrándose a lo viejo, ¿no? Por miedo, justamente por miedo a lo que no conocen, por miedo a perder su poder, más larga hacen la agonía. La inteligencia, decía Einstein, es la capacidad de adaptarse al cambio, comprender que el cambio es inevitable, que viene una transformación, que sea virtuoso, que sea inclusivo, que todos ganen, incluyendo ellos en esto, ¿no? Depende justamente de la actitud que hoy día tengan. Y uno ve ahí una actitud muy ignorante, muy refractaria, muy mal asesorada. Déjeme leerle alguno de los que firmaron esta carta del Mercurio, además en el Mercurio, ¿no? Lo dice todo eso. Juan Sutil, nuestro amigo en común, Mirko Macari, presidente de todos los empresarios de la CPC. Ricardo Aristía, presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura. Manuel Melero, presidente de la Cámara Nacional de Comercio. Diego Hernández, presidente de la Sociedad Nacional de Minería. Bernardo Larraín, presidente de la SOFOFA. Patricio Donoso, presidente de la Cámara Chilena de la Construcción. José Manuel Mena, presidente de los bancos. José de la Cámara de Comercio, en fin. Joaquín Villarino, presidente del Consejo Minero. Rafael Cuncille, de los detallistas. Juan Pablo Set, de los emprendedores. Juan Araya, presidente de la Confederación Nacional de Dueños de Camiones. Estos son bravos. José Carreño, presidente de la Asociación Gremial de Industria del PAN. Sergio Pérez, presidente de la Confederación Nacional del Transporte de Carga también. Ricardo Margulis, presidente de la Federación de Empresas de Turismo. En fin, aún es tiempo de rectificar el rumbo. ¿Qué rumbo querrán rectificar estos caballeros, Mirko, a la luz de lo que está ocurriendo? Bueno, claro, todos fueron de alguna manera seducidos por esa idea de Piñera 2, que prometía volver a los acuerdos de los 90, y que decía los problemas del modelo se solucionan con más modelos, lo que probablemente refleja la incapacidad de perspectiva histórica, de comprender que nunca se puede volver atrás, ¿no? Claro. Y ese es un déficit muy grande de formación de nuestras élites, que tienen demasiado exceso de habilidades duras, ¿no? De sacar cuentas, de finanzas, de leyes, pero poca comprensión de cómo funciona el mundo en términos más complejos, la historia, los procesos sociales, la antropología, la sociología, la psicología. Y entonces en esta época ser líder necesariamente implica gente preparada en multidisciplinas. Y entonces su ceguera tiene que ver con esas autolimitaciones que se pusieron ellos. Hay una cierta generación y sobre todo esta gente que ve en el dinero el éxito y también el estatus, ¿no? En la cantidad de dinero que consiguen o que logran mantener, porque muchos de ellos ya son hijos o nietos de ricos, ven con desdén otras disciplinas que no vayan al balance, ¿no? Ven la filosofía, como usted, el arte, la historia, la comprensión. Entonces son gente que en el fondo viene poco preparada, ¿no? Son muy ignorante. unidimensionales para entrar a conversar este mundo de lo complejo al que estamos entrando. Exacto, y usted que ha hecho charlas y los conoce también de otro punto de vista, imagino que lo ha visto ahí en carne propia, ¿no? ¿Cómo piensan o cómo creen que es la realidad? Esto no es la regla de todos los empresarios, se trata de los empresarios que toman cargos de dirigencias políticas. Eso es lo que algunos de ellos, incluso que yo conozco, tienen bastante apertura, pero lo que pasa es que están en el ejercicio de un cargo donde tienen temor de liderar. Y entonces se deben a un grupo de gente o a un grupo de asociados, en este caso, algunos de esos gremios, que no comprenden mucho más allá de lo que ve y que tienen una pura receta que es aguantar y resistir, porque eso es lo único que conocen, y eso es muy limitado. Exacto, es muy pobre, son ricos muy pobres al final del día. Sí, buena frase, Mirko. Y queda muy patente la manera en cómo han manejado los medios de comunicación ahora, sin saber qué hacer con estas torpezas de carta. Y también en la presencia del presidente de la República, Piñera, como millonario, y todas esas piñericosas, la estupidez finalmente que ha hablado, que vienen también de la ignorancia, ¿no? Desde Robinson Crusoe, Nicanor Parra, etcétera, de que no le importan finalmente aquellas cosas que no están en el balance, incluso la ética, ¿no? No solamente el conocimiento, sino que también los valores
humano, ¿no?, que hay que tener para eso. Claro, ayer que partimos ayer el seminario de Piñera pasa agosto, Cristóbal Belolio hablaba de cómo Melnik, durante el gobierno de Sebastián Piñera I, le trataba de explicar a Piñera que tenía que construir un relato, ¿ah? Y Piñera le contestaba y le decía, ¿con qué se come eso? Exacto. ¿Qué se gana con eso? ¿Dónde van el balance esa cuestión? Relato, claro. utilidad. ¿Cuánta plata gano concreta ahora con eso? Sí. Claro, ahora me imagino que lo habrán entendido, o muchos de ellos o lo están entendiendo, Yo o creo debieran que entenderlo. algunos deberían entenderlo, pero otros simplemente no lo van a entender y se los va a llevar la historia. Muy bien, nos quedan 5 minutos para terminar este bloque. Te queda harto todavía por delante, Mirko Macari, pero tiene que haber un Fredo, ¿verdad?, de la semana, que es nuestro personaje también muy querido, ¿no? Que es el hermano poco afortunado intelectualmente de los Corleones. ¿En quién recae el Fredo de la semana? Este Fredo ya por segunda semana consecutiva aparece nominado en alguno de nuestros personajes, Mario Desbordes. Oiga, pero Mario tu amigo personal Mario Desbordes, que esta semana con la votación ya en particular del proyecto del retiro, quedó nuevamente ahí entre Don Goy y los Vilos. Tuvo todo para hacer figura. Lo tuvo todo, Mario. Hizo la mejor performance, del mejor calentamiento, entró tocando la pelota, y en algún minuto se mareó. Y les pasa mucho en política, que finalmente hay temas de malos cálculos. Él ya había clavado una bandera en Flandes y ahora quedó como nadie. Aparecieron otros diputados en el centro de la noticia, otros parlamentarios, siendo los parlamentarios claves que iban a decidir la votación, y él apostando a ser el presidente de un partido que no es un partido, una montonera, que se cae a pedazos. No hay una RN, hay 4 RN. El tiempo demostró que cuando dijimos que Desbordes era bastante menor en política, porque él simplemente sumaba, decía yo tengo el partido más grande, y sumaba gente que no podía sumaba peras con manzanas, sumaba a los evangélicos, con los neoliberales, con los conservadores, con los aperturistas. Entonces tenían un partido que es un tutti frutti, y eso no es un partido. Entonces, pero él sacaba la cuenta que había logrado meterlos a todos, y contaba como un activo la bancada evangélica. Oiga, mire, los evangélicos, porque son de sectores populares, cuadraditos con el 10%. Claro. Y entonces le terminaron fracturando el partido, que está en una lucha de clase adentro, ¿no? Ahí finalmente entre los diputados de sectores populares y aquellos que vienen del riñón de la élite económicas y sociales. Y entonces tiene una bolsa de gato. Sí, a mí se me ocurre que Mario fue como Maradona de 86, ¿no? Que se los pasa a todos, pero la tira para afuera. Cuando tenía para hacer el gol y a marcar un hecho político importante, ¿no? Mire, no me toque a Maradona, porque sí, Maradona hizo ganar a Argentina un mundial solo, pero sí, lo podemos comparar. De nuevo, la comparación no es mía, es de mi amigo Cristóbal Belolio, que también la hizo ayer en el seminario, ¿no? Desbordes es como Higuaín, en la final de Chile con Argentina. Tiene el arco ahí, tiene el arco completito, que tiene todo para consagrarse y la manda para afuera. Por suerte. Claro. Oiga, ¿qué le queda más? Desbordes hizo todo, se fabricó el penal para chutearlo, lo fue a chutear, agarró la pelota y la tiró para afuera. ¿Qué cree usted que le faltó a Desbordes ahí? Porque se puede aprender, y en política, la política cambia cada 2 minutos. Sentido del poder. Ya. El poder es instinto. Él no tiene conciencia probablemente de que estamos en un momento terminal de la política como la conocemos, y entonces tiene que cobrar ahora. Si apoyando el 10%, quebraba al gobierno, quebraba la coalición, mataba a su enemigo, y se quedaba con lo que se quedaba para lo que viene. Él no tiene esa lectura, ¿verdad? Probablemente la hizo y dijo, no, pero yo soy responsable porque soy el presidente del partido de gobierno, que es un cálculo que es extemporáneo. El gobierno va a gloriar igual. El gobierno ya vamos a hablar de esta cuestión, lo que viene o lo que no viene para el gobierno, pero muy parecido a la crítica que usted le hizo a Isquia Siche la semana pasada,
de entender el poder que uno tiene en un momento determinado y cómo manejar ese poder. Claro, entonces hay administradores del poder que se dan vuelta con ese poder y hay gente que usa ese poder para acrecentarlo. Mario Desbordes es más Hermosilla y Quintanilla y además un burócrata del poder que un actor de poder que uno dice, este tipo no tenía poder y lo construye. ¿Cuál es la gracia de Don Corleone? Que él construye todo su poder. Llega con una mano por delante y una por detrás, desde Sicilia, Vito Andolini, y él entiende que sobrevivir es un asunto de construir poder. Muy bien. Y entonces es un punto que no hereda poder, lo construye. Y va tomando las decisiones correctas. Hay películas invitadas, hay Doña Florinda, trajo Doña Florinda del Chavo del 8. Sí, pues obvio. ¿No puedo creer? Estamos con mucho tiempo para el tele. Muy bien, película invitada, nuevos personajes, todo lo que ocurre. ¿Qué queda? ¿Qué va a pasar qué pasa con Piñera después de todo esto? ¿No? ¿Saca al gobierno? ¿Qué viene? Pasa a gusto, como dice el seminario de Mirko Macari. No te pierdas la segunda parte y final de Stock disponible desde el escenario del poder, con el poder según el padrino y Mirko Macari. No te vayas de Vía X, libre expresión. Se escucha más fuerte que nunca la música del padrino Mirko. ¿Hay Michael en este poder según el padrino esta semana? Sí, señor. ¿Hay alguien que se merezca ser el Michael campeón? Le traigo un Michael. A ver, sorpréndanos. Iván Moreira. No. También Iván conocido Moreira, como Abu Moreira. ¿Cuál de los dos Moreira? Iván, pues Iván, porque la política es el nepotismo, todos los políticos ponen a su parentela para llenar cargos, por eso les da poder en todo sentido, ¿no? En el Parlamento, en el Estado, nos ponen a las señoras, contratan a los hijos, a los sobrinos, ponen a toda la parentela para Girardi, tenía a su papá, tenía a la hermana, porque el político no confía en nadie, entonces solo confía en la familia. Claro. Y entonces, claro, el padrino. El que es senador tiene un diputado que responde a él. Entonces, cuando está votando Cristian Moreira, está votando Iván Moreira. Iván Moreira. ¿No? Está en Moreira. Oiga, que no, tuvo que votar claro. en la clínica. Y está tan el despelote en la derecha, está tan descompuesta, tan trizada, ¿no? Que la Jacqueline Van Rieselberghe, tratando de dar una señal de poder y de autoridad, dijo, voy a pasar al Tribunal Supremo a estos 4 diputados. Y ahí salió Moreira de Michael a decir, oiga, esto es ilegal, pues. Esto de orden de partido es ilegal, así que voy a tener que llegar a la UDI a la justicia. ¿Cómo esto? Oye, se amenaza cómo votar, ¿ah? Que en el fondo, claro, por supuesto, pues si la política es una actividad mafiosa, pues si por eso usamos esta película para leerla, pues uno tiene que amenazar con suficiente contundencia para que el otro haga aquello que yo espero que haga. Pero la amenaza le salió por la culata a la presidenta de la UDI porque Moreira, que es un ícono mediático y todo, está clavando su bandera en Flandes, también está diciendo, lo que está diciendo es, yo también voy a votar por el 10%, porque a mí mi cargo me lo dan mis votantes. Claro. Si al final del día es así. Ahora en la UDI, a diferencia de RN, que este negocio de juntar lo injuntable, que era el Tutti Frutti, la UDI históricamente es un partido ideológico, muy ideológico. Entonces también creció, ¿no? A costa de perder adoctrinamiento. Pero todavía en la UDI pesan más en su historia los varones, ¿no? Los hombres fuertes y están vinculados a la élite económica y política. Exacto. Los Jovino Novoa, ¿no? Porque Jacqueline Van Rieselberghe es apadrinada de Jovino Novoa, ¿no? Y entonces es mucho más duro constatar este requebrajamiento y este fraccionamiento que es lo que puede ser en RN, ¿no? Y eso es la cuenta que le están cobrando los accionistas de la UDI a la presidenta de la policía. Oye, pero no, esto no era la UDI, justamente esto no era la UDI, acá había orden de partido y todos entendían lo que tenían que hacer. Y ahora no son capaces de cuadrar sus votos, aunque sean 4, ¿no? Porque te habla de la tensión que hay en la derecha entre los votantes que son los diputados que son
de sectores populares, que tienen votantes de sectores populares, y los diputados que son de sectores acomodados. Ahí está la línea Maginot, una línea divisoria. Hay algo ahí que une a Moreira con Desbordes, ¿no? Que es el origen, que no está de acuerdo al partido que pertenecen, ¿no? Y Moreira lo ha dicho varias veces. Moreira quería ser senador. Claro, Moreira quería ser senador por Santiago, si usted se acuerda. Sí, claro, y lo corrieron a Santiago. Y Jovino quería poner a la ENA Fombay, ¿no? Claro. Y finalmente a él lo corrieron para allá, para Osorno, porque él decía, yo tengo los votos, yo soy popular, pero el dueño del partido tenía otro candidato. Exacto. Oiga, Moreira quería exhibir mérito. Él había sido alcalde, había sido diputado, había dado todas las peleas, le tocaba, pero claro, pero no pertenece al club del Barrio Alto. Entonces claro, no es lo mandaron a morir a la senatorial en la 10ª región, y él ganó, raspando la olla, apelando a todo lo que hay, pero él es campañero. Mira, ahí hay un dato interesante, Mirko, que puede ser un detalle, pero lo dice mucho de la UDI, que este Moreira, ¿no? que fue presentador de Boat, que viene muy de abajo en el mundo popular, la UDI popular, ¿no? En su esencia, que después se hace evangélico por esas cosas de la vida. Acuérdate que él, cuando pide el raspado de la olla a Penta, es el único que no se lo pide a los dueños de Penta, sino que se lo pide al gerente. En cambio, todos los demás se lo pedían a los Carlos, y esta se lo pidió al gerente porque no era de la Católica, no era Fundación Jaime Guzmán, nada. Claro, de hecho Hugo Bravo habla y cuenta todo, porque también se sentía ninguneado, porque también manejaba con igual habilidad técnica la plata, pero no era del club. Claro. Entonces esa condición tan chilena de pertenencia por adscripción social, que es muy fuerte en la derecha, muy fuerte en la derecha, claro, le está pasando la cuenta. Así que pero la Jacqueline Van Rieselberghe no tiene el talento que podría haber tenido un Longueira, que podría haber tenido un Novoa para ejercer el poder y poner la pata encima. Ella no tiene ese talento. Exacto. Es tosca. Él responde entonces con una amenaza de vuelta a la amenaza, ¿no? Exacto. Y eso lo pone a nivel de Michael. Está quebrando el partido, claro. Está subiendo la apuesta y está diciendo, aquí me están llevando a la esquina y yo asumo nomás, pues voy a la pelea. Muy bien. Vámonos con otro personaje de la semana. Trajo a Solozzo, un Solozzo acá, el que quiso hacer una mafia, un bloque propio y no pudo, ¿no? No tuvo el talento para hacerlo. El que llegó con la oferta de meter la droga en Nueva York, y trató de meter a todos los capos mafiosos, incluso a Don Vito Corleone al asunto. Claro. Y le va mal, pero por lo menos llegó con una apuesta audaz, arriesgada, ¿no? Hizo una oferta que pocos creían que se podía rechazar, la de entrar al negocio de la droga. Y termina muerto en el restaurante. Y termina muerto en el restaurante, claro. ¿No? Es lo que le pasó un poco esta semana al diputado Diego Chalpe, un diputado muy mediático, que comprendió de inmediato, porque recién comprendió de inmediato el negocio de polarizar. Ese es su negocio y le ha ido bien en eso. Aparece en todos lados, hace noticias, tiene partidarios y detractores, y la política, como está convertida en un espectáculo, se trata de eso. Se trata de que hablen de ti, no importa lo que digan. Y además, con su nexo en el gobierno, tiene a su padre instalado en el gobierno, se dio de negociador, ¿no? Entonces fue a comprar los votos de los diputados rebeldes, ¿no? Lo que es muy habitual, lo que en general eso lo hacen los ministros o lo hacen los presidentes de partidos, ¿no? Entonces hay que saber hacer eso se ha hecho siempre. En el caso de los diputados de regiones se les ofrece gente en las redes de las regiones, se les ofrece un CEREMI, se les ofrece puesto en todo el aparato estatal de la zona donde están siendo representantes. Y lo que no contaba, bueno, Chalper en este minuto en que está todo podrido, está yendo por los chiles, que le va a salir el sanguchito de palta Celis, el diputado Celis con agenda propia, denunciándolo, echándolo al agua. Claro, Celis no faltó nada. Claro, un buen jefe de familia o quien aspira a crecer en esto tiene que saber
guardar la discreción, pues estas cosas no se pueden saber, son feas. Oiga, además que esas oficinas del Parlamento, Mirko, unas con otras están separadas por una telita, así, ¿no? Una capita de cholguán. Así que el que habla al lado se escucha todo. Ah, no sé, pues yo no hace muchos años que no voy. Usted iba harto, me imagino que lo Pero claro, mandaban como ahí periodista uno tiene que conocer esas cosas, pues. usted iba a buscar ahí al jardín infantil a alguna gente, ¿no? No, uno siempre tiene que conocer todo el poder, pues, Mirko Macari. Ah, pero muy bien, No ya, se muy gustea bien. para allá y lo cuelgan. Claro, no. Si yo voy para allá, a mí me abren el camino. ¿Ah? Usted no tiene claro el poder del miedo. Oiga, Diego Chalper era un tipo que en la Católica, la Universidad Católica, estaba más a la derecha del criminalismo. Acuérdese que él hizo todo un movimiento ahí de ultraderecha conservadora, ¿o no? Y se mete a RN, y no a la UDI ni al partido de Kast, ¿no? Que podría ser quizás más cercano, pero se mete a RN, me imagino que también hay una estrategia también ahí, de entrar a un partido como RN, dentro de todo. O sea, claro, porque en RN una bolsa de gato cabe cualquier cosa. Claro. Charper efectivamente un tipo con hambre, un tipo que siempre le ha gustado el cuento y siempre ha querido estar y figurar, y le aparece el diputado Celic como doña Florinda, como la vieja cagüinera ¿cómo se llama? Del conventillo, sale a sapearlo, lo sale a sapear. Entonces, Ay, eso mira. es pura falta de experiencia. Uno no puede hablar delante de extraños, como dice Don Corleone. Ahora, es muy propio. Uno tiene que asegurarse que el negocio, que el mensaje esté bien recibido, que no lo vayan a vender. Pues. No se trata de eso. Yo creo que está un poquito pasado de pueblo, Charco. No se la quiso Oye, dar de negociado. Quiso quedar bien con claro, el gobierno. Dijo, no, yo negocio acá, yo voy, porque él quiere ser presidente René. claro, pero quedó como Luca Brasia, Tiene hambre, este tiene gallo, hambre, tiene este hambre. matón grande que al final como comida de los pescados. Termina, bueno, Soloso también termina muerto porque era muy ambicioso. Era un negocio multimillonario el de la droga, y Charles Pérez va por la presidencia de RN y puede terminar también muerto en el restaurante en este caso. Sí, fíjese que si lo encuentra culpable de lo que lo acusa Celi, que según Celi, doña Florinda, según usted, tiene pruebas de la extorsión, ¿o no? O de la corrupción, finalmente, ¿qué Mírela, significaría esto? a ver, Podría terminar preso, dice. cuántas cosas en los últimos años usted ha escuchado, esto lo vamos a llevar a tribunales y no pasa nada. Por eso le digo, si la fiscalía, si la Estas cosas fiscalía no hace se su pega. arreglan, estas cosas no se arreglan en fiscalía, son simplemente cachetas de payaso. Claro. Nadie va a llevar una No, no, querella hasta el final. Mirko, hay al menos 3 acciones judiciales presentadas, lo hablamos con Mauricio Daza. Claro, la fiscalía siempre puede tirarlo para el córner esto, pero si la fiscalía hace su pega y tiene que investigar, y están las pruebas que dice Celi, supongamos en el nuevo país después del 18 de octubre, ¿no? Hay cárcel para esto porque las penas de corrupción, de este tipo de corrupción, se endurecieron mucho en el último tiempo. ¿Mm? Antes no, digamos, pero en los últimos No, años, la última yo reforma, sí. no le compro ese argumento. Todos los que anuncian querella las anuncian para los medios. No. Ya. Aquí no No, va no, a pero pasar están puestas nada. las querellas. Ningún Están problema puestas. político, o sea, los problemas políticos no se arreglan en tribunales. Ya. Lo que digo es que Es las querellas están puestas, por eso le digo que quizás claro, puede pasar. pero por Quizás, digo supuesto, yo. y el gobierno anuncia querellas, 10 querellas todos los días. Pero no ¿A las quién pone en tiene, tribunales. ¿A quién tiene detenido? Sí, señor, pero por supuesto, vamos a querellarnos contra los responsables de la quema de este microbús. Vamos a querellarnos contra... No, por Ya, favor. veamos cómo surge todo esto y cómo llega entonces a puerto o no llega a puerto el caso de Solozzo Chalper. Hay películas invitadas a Mirko Macari y usted trajo una película terrorífica, apocalíptica, se llama El día después de mañana, es una película horrorosa, ¿no? Con una ola que Sí, destruye todo. es una película también esperanzadora. Ah, sí, mira la ola, mire cómo destruye todo, la clama de libertad Nueva York, por supuesto, como la ciudad, Mire, para mire, los mire, gringos, la mire, ciudad. mire la ola. Oh, estaban las Torres Gemelas todavía. Oye, impresionante todo lo que ocurre con esa ola. ¿Por qué trajo el día después de mañana? Ahí se están abrazando en la moneda, la roulette con Piñera. Con Piñera. Claro, es una película que muestra efectivamente, como ustedes lo están viendo ahí, que viene un meteorito a la Tierra y este meteorito va a cambiar o a provocar desastres
climáticos pues, poderosos, ¿Ya? y de hecho, bueno, ahí usted lo ve, viene la ola que arrasa Nueva York. Los gringos hacen muy bien esto de destruir ciudades. Y ahí está la protagonista con su padre, que deciden no arrancar y van a esperar morir con las botas puestas. Claro. Es un poco, efectivamente, como dice usted, lo que está en la moneda. Es la situación del presidente Piñera, también ¿Ya? efectivamente la situación de su asesor, Cristian Larroulet. Viene una ola gigante y hay poco más que hacer. Ya hay otros analistas, yo lo hablé muy tempranamente durante el estallido, es muy difícil que en estas condiciones Piñera termine su mandato. Hoy día eso empieza a ser más evidente para otras personas, porque Claro. la pandemia ya dejó de ser un tema sanitario. Si usted me ve, lo sanitario está siendo conducido con relativo éxito por el ministro París, que ya tiene su negocio ahí, logró armar redes, no está siendo cuestionado, no está siendo discutido, y hoy día el tema es económico y es político, tal como Sí, se lo hemos dicho acá muchas veces. Ha claro. pasado a lo sanitario, lo verdaderamente importante es económico, y todo lo económico termina más temprano que tarde siendo un gran problema político. Tú Oiga, tienes Mirko. una coalición de gobierno completamente desestructurada, ¿no? Con una Ujú. crisis de gobernabilidad, un presidente que llama a los diputados para hacerlos cambiar su voto y no lo logra, ¿no? Un presidente que en el fondo es jefe de Estado, de gobierno y de coalición en el papel, pero que solo hoy día en rigor ocupa la jefatura de Estado, ¿no? Entonces le va quedando muy poco margen al gobierno para hacer algo. Respecto del tema de la AFP, yo siento que Piñera está en un callejón sin salida, Ujú. porque en su función natural, su razón de ser, su historia, la de él y sus amigos, en la manera en que construyó su fortuna en Sanhattan, en el mundo de lo financiero, que es un mundo vinculado a las platas de la AFP, él Ujú. va a sentirse llamado a vetar esta ley, ¿no? Mira. Y ese veto es la muerte social desde todo punto de vista, ¿no? Lo instala entre la espada y la pared, pero si decidiera vetar la ley, bueno, deja de ser útil para sus amigos, para quienes lo respaldan, para quienes lo apoyan, para quienes tienen la fe depositada en él, en la elite económica, básicamente, ¿no? Y Claro. entonces está atrapado sin salida, que también es una opción de película, pero lo que está ocurriendo, lo que viene, porque esta ola es una ola social, viene de la gente, viene de abajo, está con Mm. mucha fuerza. Y entonces ya vimos un adelanto de la voluntad que hay de salir a la calle nuevamente, de reconectar con el estallido de muchos, ¿no? Que fue el caceroleo y las cosas que ocurrieron el día martes en la noche. Entonces, Oiga, eso está, el gobierno y Piñera caminan en la cornisa, sin duda. es interesante cómo, cómo se da la política, porque Lagos, ¿no? Que era el primer presidente socialista desde Allende que asume el poder, termina finalmente trabajando para la derecha, ¿no? Y fue un gran presidente del statu quo, Lagos, con todo lo que hizo y todo lo que significó su arreglo a la Constitución, su CAE, su privatizaciones, etcétera, ¿no? Concesiones. Y Piñera, pucha que ha servido para el progresismo del país, porque gracias a él estalló el 2011 el movimiento estudiantil y sacamos gratuidad. Y ahora, imagínate, como dijo Carlos Larraín, entregó la constitución así, eso tuvo que entregar también por culpa, entre comillas, ¿no? De Piñera y lo que despierta Piñera. Imagínate ahora lo que está pasando, podría ser el principio del fin de la columna vertebral del modelo que son la FP, por todo lo que está ocurriendo. Entonces mi pregunta es, ¿le sirve realmente a la derecha tener un Piñera gobernando, así como a la izquierda no le sirvió para nada tener a Ricardo Lago? Bueno, es siempre cuestionable esa idea de qué es lo que sirve. El poder sirve por sí mismo. A los que Ujú. trabajan en el poder en sí mismo les basta, independiente de lo que hagan. Eh, pero efectivamente, para resguardar los intereses económicos, Piñera ha sido siempre una muy mala apuesta. Y era muy evidente que la presencia de Piñera en la moneda después de SP1 no era un factor de agitación social, ¿no? Ujú. Estaba un poco escrito el guión antes de, pero bueno, Chadwick armó todo un relato respecto de que este Piñera era un estadista y de que la gente no volvería a salir a la calle y de que la gente simplemente quería volver a trabajar, como obviando todas las fracturas sociales que se venían diagnosticando, ¿no? Durante los últimos 10 años justamente desde el estallido.
se obvió todo eso. Este es una responsabilidad, por cierto, de todos los mandamases del mundo económico que compraron huevos. Claro. Les vendieron huevos podridos. Chávez les vendió huevos podridos. No, evidentemente que Sebastián Piñera quedó muy claro en su primer gobierno, era un factor de desestabilización social. Era Oiga, mucho mejor negocio para los empresarios tener un guille a quien podían controlar. claro, por ¿Ah? supuesto. Alguien, Fíjese que pero bueno, pero Dios no juega a los dados y la historia es así. Entonces, no es mm, casual que Sebastián Piñera esté siendo quien esté a cargo del país en este fin de ciclo, ¿no? Porque una cosa es el estallido chileno, que coincide con movimientos en todo el mundo, y otra es esta pandemia, que son eventos, ¿no? Que vienen a cuestionar la manera en la que vivimos. Esto va mucho más allá de los gobiernos. Hay una crisis de cómo hemos construido nuestra civilización, nuestra cultura, nuestros valores. Eso es lo que se está transformando. Por eso, cierto, también hay una transformación del poder y efectivamente venimos hace mucho tiempo, el país viene mostrando que está cambiando, esta idea de lo que espera de sus líderes de una manera bastante inconexa, porque estamos buscando nuestro destino como sociedad. Entonces claro. con Bachelet buscamos afecto y con Piñera buscamos dinero, ¿no? Bienestar material. Esas son las promesas centrales Sí, de esos dos personajes. Y esos dos personajes han terminado con gobiernos en los que sus coaliciones estallan por los cielos. La única gracia de Bachelet en relación a Piñera es que ella comprendió, porque tampoco le interesaba mucho el poder ni el gobierno, que resignándose a su rol de jefa de Estado, la claro. cuestión flotaba Mm. simplemente. Pero Piñera no se Oye, resigna a ser solo jefe de Estado. Él claro. siempre quiere estar encima de todo. Por último, Mirko, y esto puede ser una señal, ¿no? Como lo fue con Mañalich, la segunda, el diario más de trinchera del Grupo El Mercurio, saca una portada hoy día que dice las complejas opciones de Piñera, con una foto de Piñera poniéndose una mascarilla y dice en el gabinete de RNU, Congreso y Opinión Pública, y una serie de analistas, ¿no? De lo que viene ahora para Piñera, como si fuera ya finalmente el fin de la caose, ¿no? Del gobierno, ¿no? Lo trae la segunda el día de hoy. Políticamente el gobierno murió el 18 de octubre, ¿no? La pandemia fue una oportunidad, ¿no? Pero fue una oportunidad desechada, ¿no? Mm, Y hoy día efectivamente, si el estallido había revelado fracturas y conflictos sociales, hoy día eso están exacerbados, ¿no? Están exacerbados porque la pandemia generó una crisis económica no solo en Chile, sino en todo el mundo, peor incluso que la del el crash del año 29, ¿no? Y muy entonces bien. efectivamente son unas cosas imbricadas con otras, ¿no? Por eso que yo le puse la escena de la ola. Lo que viene es una ola y hay poco más que rezar. Lo Nos único que quedan queda por tres hacer es minutos, rezar. Mirko. Me gustaría su opinión de este suceso internacional que se convirtió el baile de la diputada Pamela Giles como Naruto. Salió en todos los portales del mundo, en todos los idiomas, esta celebración, ¿no? De la diputada Giles luego de que se alcanzara el voto a favor del 10% en la Cámara de Diputados. ¿Qué, qué le parece? ¿Trae alguna película invitada? ¿Qué reflexión puede hacer al respecto? La nueva política, etcétera. Le traje una teleserie, ¿Ya? ¿Cuál? El Circo de las Montini. Más respeto con la diputada. ¿Pero por qué dice eso, Mirko? ¿No es una forma distinta de marcar un punto? Por supuesto, Ah, la diputada Giles, que viene del mundo de la televisión, del espectáculo, de la farándula, mm, comprende como poco, creo yo, que la política se ha transformado en un espectáculo. Estamos en la ¿ya? sociedad del espectáculo y por lo tanto no importa lo que digan de mí, lo importante es decir algo. Y además estamos en la democracia ocular, todo es lo que yo veo. Y entonces finalmente la política representativa está también muriendo porque no es un espacio de deliberación, no es un espacio de conversación, es un Ujú, espacio de performance. Yo en esto no menosprecio lo que hace ella porque cada uno está en su negocio, ella más bien es un síntoma ujú, de esta etapa terminal de la política que solo vive en función de la aparición y la irrupción en los medios, ¿no? Esto está todo perfectamente calculado, ¿no? Ella sabe exactamente, lo hizo cuando fue a increpar al diputado Urrutia, ¿no? Por claro. el tema de
derechos humanos y en cada una de sus performances, ¿no? Y estas son las nuevas reglas de la democracia popular. En poco tiempo más, nuestros representantes, en la medida en que se minimizan, ¿no? Y se establecen en categorías de espectáculo, van a ser reemplazados por la propia gente que va a tener que ir por sí misma a decidir qué quiere, ¿no? Estamos en la época de lo digital y por lo tanto estamos terminando la democracia representativa, ¿no? La gente va a poder participar directamente en las decisiones, sobre todo, por ejemplo, en esta ya no hay ninguna razón técnica para que todos los chilenos votemos respecto al 10%, o todos los chilenos votemos entre elegir el 10% de la AFP o la propuesta del gobierno, ¿no? Y entonces ya no hay contenidos, ¿no? Lo que hay es espectáculo. Hay una, no sé, izquierda o centroizquierda intelectualizada que lo odió esto, ¿no? No sé, pues como Alfredo Yañán o Marta Lagos, ¿no? Que se agarraron por Twitter, ¿no? Con la misma diputada. Pero mira lo que logra, ¿no? El propio Briones la está grabando ahí en el hemiciclo cuando está haciendo el baile. Y luego lo que logra también en los sub-30, chilenos y chilenas, los que no están votando, ¿eh? Ojo también con ese impacto interesante que ella provoca en redes sociales. Claro, porque justamente ella ocupa la lógica de lo audiovisual, que las conoce muy bien, y el impacto va a tener. No va a hacer que ningún millennial vaya a votar. No. Hoy día que tú te transformes en un espectáculo no significa que tú tienes la capacidad de movilizar a gente por ninguna causa. Claro, hay un grupo intelectual que añora una democracia que no va a volver, que esta democracia que libera de los grandes líderes intelectuales. Esa democracia se murió. Hay que entender a Pamela Giles como un síntoma de algo que también está entendido en otros actores del Parlamento, nada más. Perfecto. Muy bien, Mirko Macari, llegamos al final y yo lo único que quiero recordar es que poco tiempo después del estallido, y está grabado esto, ¿no? En las primeras conversas que tuvimos en esta sección del Padrino, usted ya se preguntaba, ¿no? Ya se preguntaba si Piñera pasaba o no pasaba o terminaba su mandato, ¿eh? Esto lo estamos hablando de noviembre del año pasado, mucho tiempo antes de la pandemia, así que la pregunta sigue vigente y está también en su seminario Mirko Macari. Pero no es tanto tiempo, ya ni siquiera ha pasado un año. No, pero parece que fuera un siglo, pues con todo lo que ha ocurrido en estos meses, pues Mirko. Pero claro, la pandemia es una prolongación del estallido por otros medios, ¿no? Se profundiza la crisis económica y social, en definitiva, ¿no? Y por lo tanto agudiza la pregunta respecto de un gobierno que ya estaba inutilizado en el estallido, que queda anulado políticamente, ahora es mucho más evidente. Muy bien, Mirko. Notable como siempre, el poder según el Padrino. Ahí están las invitaciones hechas con don Mirko Macari. Padrino, Capichi, un abrazo fuerte. Va bene, Freddy. Cuidado con aparecer por allá, por el Parlamento, Capichi. Mire que andan pescados en el agua ahí. Voy de Robin a hacer mi performance. Chao, Mirko. Chao, los que están escuchando, que están viendo. Gracias por la sintonía. Esto después queda alojado para que lo sigamos conversando a través de las redes. Que estén muy bien y hasta la próxima. Hasta la próxima, don Mirko Macari Andolini. Que esté muy bien. Los Bellman.